Hola, buenas tardes a todas y todos. Doctor Camerini va a tener derecho de réplica, porque este es un congreso democrático y las afrentas se pueden contestar. Muchas gracias. El tema que les planteo es un tema que en realidad hace tiempo que vengo pensando y difundiendo, que es ¿qué pasa cuando se extingue el fideicomiso? Ustedes saben que tanto la ley de fideicomiso como el Código Civil y Comercial tienen normas sobre extinción del fideicomiso. Ahí dice, el fideicomiso se extingue, pero nada dice sobre qué pasa con la extinción. Lo que nosotros tratamos hoy de mostrarles a ustedes y que pensemos juntos es mostrar o demostrar que la liquidación es un presupuesto necesario para la culminación del fideicomiso. La extinción regulada es la liquidación por insolvencia. Esa está regulada. El doctor Barreiro nos ha ilustrado suficientemente sobre el tema, pero la liquidación in bonis no está regulada en el Código Civil y Comercial. Para eso defendemos hace un tiempo la postura de que estamos utilizando categorías jurídicas equivocadas para entender de qué estamos hablando. La liquidación presupone o presupondría en esta tesis que desde la extinción hasta su culminación el fideicomiso sobrevive, supervivencia ultra vires, y que nacen deberes del fiduciario distintas a los deberes del fiduciario que tenía anteriormente. Y esto no es una digresión teórica, no creo en las teorías en el derecho. Las teorías son solo creaciones para justificar ciertos resultados prácticos que pretendemos perseguir. El problema es que según la posición que tengamos y las categorías que estemos utilizando, vamos a decidir sobre la legitimación del fiduciario en un fideicomiso extinguido, cuál es la situación de los bienes, qué pasa con los acreedores y el régimen de responsabilidad del fiduciario en ese momento. Entonces el problema es, hay una extinción regulada, pero una liquidación omitida. Y este es un problema nuestro. Yo intervine en el Código Civil y Comercial. Entre otras cosas, doctor Barreiro, si hoy me convocaran de nuevo, cosa que no va a suceder seguramente, porque después de lo que quedó del Código Civil, seguro que te convocan de nuevo, hoy no tengo duda que pondría que el fideicomiso es concursable. El Código Civil y Comercial dice cuándo termina el fideicomiso, pero no desarrolla cómo se liquida ese fideicomiso en bonis. Hay una regla expresa en materia de insolvencia, no hay procedimiento legal cuando la extinción es de un fideicomiso solvente, y la pregunta práctica que esto deriva es, extinguido el fideicomiso, ¿quién cobra? ¿Quién paga? ¿Qué pasa con los bienes? ¿Y qué pasa cuando hay remanente? La omisión normativa obliga a construir reglas desde la naturaleza jurídica del fideicomiso, de la categoría en la cual incorporemos el fideicomiso. Así trabaja la dogmática. Las categorías, precisamente, es incorporar una situación de hecho a una serie de normas que consideramos incluidas dentro de esa categoría. Yo estoy convencido de que el fideicomiso es un patrimonio de afectación, como dijo recién Barreiro. El problema es que en la Argentina no está desarrollada la categoría de patrimonio de afectación, pero está reconocida, porque el mismo código dice que esa garantía de la cual hablabas, salvo aquellos patrimonios separados, creo que lo que dice. Los fondos comunes de inversión son patrimonios de afectación, lo dicen. Diferente al fideicomiso, porque dice que los propietarios son los tenedores de las cuotas
y no del fiduciario. Sí, así es. Con lo cual, tendríamos que desarrollar esto de qué es el patrimonio de afectación como un centro de imputación de derechos y obligaciones sin personalidad jurídica. No tengo ninguna duda que es un centro de imputación. Los bienes que constituyen el fideicomiso son la garantía de cobro de todos aquellos que se relacionan con el fideicomiso durante su vigencia, hasta su extinción y liquidación. Tiene quit, como decían recién. Es más importante el quit que otra cosa. Entonces, es un contrato. Lo acaba de decir. No se puede concursar porque es un contrato. Es un contrato. Yo cuando celebro un contrato de compra-venta, el vendedor se hace cargo de deudas. El comprador se hace cargo con trabajadores, con el AFIP, con los proveedores, con los daños que pudiesen causar extracontractualmente, le paga al fiduciario. Esto no es un contrato. El contrato hará nacer el fideicomiso y serán las reglas principales que regirán las relaciones entre fiduciantes, fiduciarios y beneficiarios, como un contrato de sociedad. La sociedad no es un contrato, nace de un contrato, pero se le reconoce una ficción que se llama personalidad jurídica, que en realidad es un conjunto de personas que, haciendo aporte, persiguen una finalidad común. Acá no hemos reconocido todavía el patrimonio de afectación como centro de imputación. Y esto no es teórico, como lo vamos a probar con casos concretos que se dieron en la jurisprudencia. Mi primer tesis es que la teoría del contrato o la categoría del contrato no sirve para la etapa de la liquidación. No podemos entender la etapa de la liquidación como si esto fuera un contrato. Y ya le vamos a decir por qué. ¿Es un derecho real? Bueno, los realistas están chochos. Este es el derecho real de dominio. Si esto es un derecho real de dominio, no existe más el derecho real. Es un dueño que cobra por administrar, a quien se le puede limitar de cualquier manera los poderes de disposición, hasta de administración. Y no es una persona jurídica. Por lo tanto, vuelvo a decir, para mí es un patrimonio de afectación. Pero no hay reglas generales sobre patrimonios de afectación. Entonces, ¿para qué nos sirve decir que es un patrimonio de afectación? Bueno, para empezarle a buscar, por vía analógica, cuáles son las reglas de la liquidación. Se extinguió el contrato por vencimiento del plazo en el periodo hasta que se termina la liquidación. ¿Qué le vamos a aplicar? A mí no me cabe ninguna duda que podemos ir por reglas de analogía. Las reglas de disolución y liquidación de las personas jurídicas, las reglas de la sucesión. ¿Cuántas veces nos han enseñado los profesores de sucesiones que la sucesión indivisa es un patrimonio de afectación? O la sociedad, o el régimen de gananciales indiviso, es un patrimonio de afectación. No se puede hacer nada más que liquidarlo. Por lo tanto, podríamos utilizar esas mismas reglas. Incluso en materia de condominio, cuando se pide la división del condominio, ¿qué se hace? Se liquida el condominio. ¿Cómo se liquida el condominio? A través de las mismas reglas que la herencia. Si estos son los marcos teóricos, si es aceptado que esto no es un contrato, ni es un derecho real de dominio, y es un patrimonio de afectación, entonces veamos cuáles son las causas extintivas que pueden darse y cuáles son las consecuencias de esa extinción. Primero, el fideicomiso puede extinguirse por plazo o condición. No puede haber un fideicomiso eterno, ¿no? O puede ser que se cumplimente con el fin perseguido. Se terminó el edificio y ahora hay que terminar con la distribución de los remanentes.
o se torna imposible. Si se torna imposible el objeto, entonces ese fideicomiso se extingue. O bien puede ser revocado solo si el fiduciante se reservó esa facultad. El artículo 1698 del Código Civil implica que hay que transferir los remanentes, pero no significa saltar la liquidación. Antes debe cerrarse el pasivo y determinarse si realmente existe el remanente líquido. La extinción del fideicomiso no equivale a extinción del patrimonio, hay que cumplir el fin, se da el plazo o condición, se liquida, se cobra todo lo que hay para cobrar, se paga todo lo que hay que pagar, se conservan los bienes mientras tanto, se rinden cuentas, se distribuye y se cierra. Entonces, la supervivencia en ese tiempo es funcional. El fiduciario solo puede actuar para liquidar. Durante ese tiempo, el fiduciario conserva bienes, cobra los créditos, paga pasivos, rinde cuentas y distribuye. Ahora vamos a ver los temas puntuales que generaron esta necesidad de crear una categoría nueva. Durante mucho tiempo, hoy ya superado, este es un problema superado, cuando el banco Comafi se presentaba como fiduciario de la liquidación, supongamos, de alguno de los bancos que administró su liquidación aquí, tenía un plazo de vigencia ese contrato de fideicomiso, se presentaba a cobrar su crédito, la excepción de falta de legitimación, porque después estaba vencido el contrato. Está extinguido el fideicomiso, si está extinguido el fideicomiso no tiene más mandato. ¿Cómo va una persona a decir, invocar un contrato vencido? El fideicomiso es un contrato y el vencimiento de su plazo se extingue. Por suerte, los jueces empezaron a entender que el fiduciario tiene que seguir con todas las gestiones necesarias hasta concluir con su gestión de cobranza y distribución del remanente. La jurisprudencia dijo, el vencimiento del contrato, no del fideicomiso, del contrato, no quita ipso iure la legitimación del fiduciario. Un tema menor, pero no tan menor cuando los abogados de los bancos que representaban a liquidaciones venían y les planteaban la excepción de incompetencia. ¿Perdón? De falta de liquidación. Perdón. ¿Qué pasa con el dominio fiduciario de un contrato de fideicomiso vencido? En una ejecución individual, en contra de un fideicomiso, un acreedor que había obtenido sentencia favorable, comienza la ejecución del inmueble que constituía el objeto del fideicomiso, el juzgado pide los certificados al registro de la propiedad y el registro de la propiedad le dice el dominio fiduciario se extinguió porque tenía un plazo de vencimiento de 3 años. Primer consejo, no le pongan plazos al fideicomiso. No hay que ponerle plazo a los fideicomisos. Los fideicomisos de la construcción tienen como condición, una vez que concluyan todos los trámites necesarios para hacer la transferencia. ¿Para qué le ponemos plazo? Bueno, le pusieron plazo, 3 años, el tribunal entendió que no era ejecutable el bien porque había salido del régimen de propiedad fiduciaria del fiduciario. El tribunal consideró caduco el dominio y remitió al acreedor a la vía de la liquidación judicial. Es una mirada centrada en un derecho real. Es como que el derecho real solo está a disposición de los acreedores de ese fideicomiso mientras tenga un plazo vinculado al contrato de fideicomiso. Pero si el fideicomiso está en bonis, la liquidación puede ser o extrajudicial y judicial, y los bienes
perfectamente pueden ejecutarse. Esto lo charlamos con el escribano D'Alessio y lo discutimos muy animadamente en Corrientes el año pasado, que el tema de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil fue el fideicomiso. Entonces, la idea en esto es que el vencimiento no debe blindar el activo frente a los acreedores. Sigue estando dentro del patrimonio del fiduciario, pero a los fines de la liquidación del fideicomiso. Ya no podrá disponer del bien para hacer más negocios, pues está vencido. Por lo tanto, liquidará el bien, rendirá cuentas y no es necesario ir a una vía de liquidación judicial como si estuviese en un estado de insolvencia. El segundo caso, Gatti contra Succini, fue mucho más interesante porque un fideicomiso que tenía deudas, el fiduciante y el fiduciario se ponen de acuerdo y resuelven o rescinden de común acuerdo el contrato de fideicomiso. Por lo tanto, el fiduciario le devuelve el único bien que constituía el patrimonio del fideicomiso al fiduciante, quien inmediatamente lo transfiere, por supuesto. Un acreedor inicia, para mí, calificándolo mal, una acción de daños y perjuicios en contra del fiduciario y del fiduciante, diciendo que no fue bien calificada. En definitiva, persiguen la restitución del único bien, el acreedor no tenía otra garantía, y inician una acción de daños y perjuicios. Y allí la Cámara de Córdoba, la Cámara Quinta, en lo civil y comercial, la mayoría dijo: la extinción sin liquidación ni rendición vulneró derechos de acreedores y generó responsabilidad, hace lugar a la responsabilidad civil, en contra de quienes habían intervenido en el acto ilícito, porque antes de poder extinguir el fideicomiso y hacer la distribución de bienes, debió pagar las deudas, ese fiduciario. En realidad, el matiz del voto en disidencia fue 2-1, pero también hizo lugar, mejor dicho, rechazó la demanda, pero decía que no se podía restituir el bien porque estaba esta facultad de rescisión pactada en el contrato, y además es una facultad que el Código Civil y Comercial, en el régimen de contratos, le da a las partes, pueden rescindir de mutuo acuerdo cuando quieran, y que el acreedor había equivocado la acción porque debió haber pedido la nulidad por fraude o la ineficacia por fraude. Me parece que la Cámara estaba muy bien orientada en el sentido de que no puede ser aplicable el régimen contractual como si esto fuera un contrato bilateral entre fiduciante y fiduciario, sin tener en cuenta que es un patrimonio de afectación que ha incidido sobre una cantidad de personas ajenas a este contrato, pero cuya garantía eran los bienes del fideicomiso. Entonces, para ir concluyendo, las reglas operativas para aplicar mi tesis es que cuando aparece una causal de extinción, la pregunta correcta no es ¿a quién le entrego los bienes?, sino ¿qué falta liquidar? Primero, verificar si hay solvencia del fiduciario. Si hay insuficiente, tendrá que ir al régimen. Si no, abrir la liquidación in bonis. Si el patrimonio alcanza, liquidar sin necesidad de juicio. Ordenar el cierre, conservar los bienes, cobrar, pagar, rendir cuentas. Recién luego distribuir. Porque esto se protege a terceros. Los acreedores conservan acciones sobre los bienes fideicomitidos no liquidados. El resultado es un cierre ordenado del patrimonio sin traslado prematuro de riesgos a los acreedores. Porque esto es un patrimonio de afectación, no es un contrato ni un derecho real. Es otra categoría jurídica y en la dogmática trabajamos con categorías jurídicas. Las 5 conclusiones que le planteo es: el fideicomiso debe leerse como patrimonio de afectación,
La extinción abre una etapa liquidatoria, no se produce un cierre automático. Para los escribanos, terminamos la obra, sacamos rápido los certificados, adjudiquemos rápido que se nos viene renta porque no le pagamos ingresos brutos, porque esto era una empresa constructora en realidad y no era un fideicomiso transparente de los que nos habló Badra. Y cuando se terminó viene la DGR y le va a decir, señor fiduciario, usted no pudo distribuir, porque antes le tiene que pagar a sus acreedores. No puede distribuir sus bienes. Y no tiene bienes, vaya y liquide judicialmente. Pero si no, no puede distribuir. El fiduciario conserva las facultades y deberes funcionales. La legitimación activa y pasiva subsiste durante toda la liquidación del fiduciario. Y los bienes responden hasta cancelar las deudas y determinar los remanentes. El principio final para mí: no hay remanente jurídicamente distribuible mientras el patrimonio no esté liquidado. La liquidación no es un trámite posterior a la extinción, es la condición jurídica para cerrar el fideicomiso sin frustrar a las partes ni a los terceros. Muchas gracias.